Ministro Gabriel, te escuchamos. Bueno, vamos a hablar un poco de inflación. La matrícula de los colegios, la suba de la nafta por culpa de la guerra, el ajuste de las tarifas de servicios públicos, el aumento inesperado de la carne, todo eso fue mencionado por el presidente y por el ministro de Economía y por los principales funcionarios del equipo económico a la hora de explicar el 3,4 que registró la inflación en marzo. Pero esos argumentos escapan al factor que históricamente los libertarios señalaron como el verdadero y único causante de la inflación. Recordemos la campaña que dijeron esto, que es el exceso de emisión monetaria. Y es por eso que en este momento el debate vuelve a las raíces, si hay un efecto maquinita o no lo que está generando la inflación actual, o hay que atribuir todo a, como dice el ministro de Economía, a la caída de la demanda de pesos generado por el riego Cuca. Y el ministro ha demostrado ser cuidadoso en cuanto a no dejar pesos sueltos en el mercado. En las últimas licitaciones del Tesoro no se contentó con rolear los vencimientos de deuda, sino que además colocó más bonos para absorber el circulante, y es así que con una emisión de casi 3 billones en bonos, neutralizó el efecto expansivo que tuvo el afloje del Banco Central con la normativa de los encajes. En todo caso, si algo dejó en claro Milei es su rechazo vehemente a resignarse a una inflación alta para ayudar a que la economía crezca con más vigor. De hecho, su postura doctrinaria es que esas dos variables no son compatibles. Dijo el presidente, si generar inflación genera crecimiento, Argentina tendría que ser una potencia mundial. Fue la expresión del presidente en una charla que dio ante empresarios de capitales estadounidenses, justo el día que se dio a conocer el índice de inflación de marzo. Es decir, que en una economía con precios en alzas habría mayores posibilidades de mantener los puestos de trabajo y, por el contrario, en situaciones de estabilidad crecía el riesgo de que los ajustes se produjeran no en el nivel de salario, sino en la cantidad de gente empleada. ¿Sí? Empíricamente estaba diciendo eso. A pesar de que Milei defenestrara esta teoría, cuya validez fue refutada por Milton Friedman, uno de los ídolos del presidente argentino, lo cierto es que incluso en Estados Unidos ha habido demostraciones de su vigencia a nivel político de lo que estamos diciendo, tanto que hasta economistas que han sido o son actualmente consultores del gobierno recomiendan avanzar lento con la caída de la inflación para no correr el riesgo de una recesión y de tener que recurrir a tasas de interés más altas. El diagnóstico del ministro fue claro respecto de lo que estaba pasando en la economía. Se había producido una abrupta caída en la demanda de pesos en los meses previos a la elección legislativa como consecuencia del ataque político y los intentos de desestabilización, vamos a llamar, impulsados por la oposición al aprobar en el Congreso leyes que ponían en riesgo el equilibrio fiscal. La prueba que esgrime el gobierno es la masiva dolarización adoptada por los ahorristas durante los meses previos a las elecciones, que llegó a un nivel récord. Sin embargo, el impulso inflacionario continuó fuerte a pesar de la amplia victoria electoral del gobierno, y el índice de riesgo país, que en la perspectiva del gobierno debería haber caído al entorno de 400 puntos, rebotó hasta los 630 a fines de marzo, para luego caer un poco, por supuesto. Fue en ese punto cuando surgieron algunas advertencias respecto de si podría ser el propio Banco Central, al embarcarse en una masiva compra de dólares, el que estuviera presionando la inflación, porque recordemos lo que te hemos dicho acá, para comprar las reservas están emitiendo, ¿sí? Hay emisión monetaria. Entonces el propio presidente explicó que la clave era que se estaba recuperando la demanda de pesos y por lo tanto cuando el Banco Central compraba dólares era porque el mercado tomaba esos pesos para hacer las transacciones. La prueba de ese punto de vista
era que el tipo de cambio no solo no subía, sino que iba en caída y además la tasa de interés se comprimían, con lo cual tampoco era de recibo la crítica sobre la estabilidad cambiaria que se sostiene gracias al carry trade. Esto es un punto discutido. Sí, la línea ortodoxa acusa al Banco Central de ir demasiado lento en la compra de dólares. Yo me pongo en esa línea totalmente. Para que la única emisión monetaria sea la destinada a acumular reservas en el Banco Central, es necesario que los vencimientos de intereses y capital de la deuda en pesos se financien con superávit fiscal primario o con nuevo endeudamiento, pero nunca, jamás con emisión del Banco Central. ¿Sí? No alcanza solamente con acumular reservas, sino que hay que evitar hacerlo al estilo Sturzenegger, vamos a llamarlo así, que la experiencia de Sturzenegger en la gestión de Macri es que aprovechar la entrada de capitales de corto plazo, manipular la tasa de interés para mantener anestesiado el dólar, desemboca en una crisis cambiaria. Por eso sugiere que además de eliminar el cepo residual, debe prohibirse que el Tesoro y los gobiernos provinciales se endeuden a tasa fija. Solo podrán hacerlo en pesos ajustables por inflación o por el tipo de cambio y por plazos mayores a 6 meses. Las críticas no terminan ahí porque, contrariando su propio discurso, se sigue recurriendo a la maquinita de emitir y se quiere disimular el efecto de la mala decisión de echarle al riesgo Cuca. Así que yo les digo, muchachos del gobierno, mucho menos echar la culpa al riesgo Cuca y miren más la impresora que tienen en el Banco Central para ver los efectos de la inflación. ¿Y por qué te decimos que la inflación en el corto plazo no va a bajar? Sí, a los niveles que ellos quieren, es decir, a que arranque con un 0, no va a pasar, ya te lo vamos adelantando, no va a pasar eso, así que aflojen con la maquinita y ahí por ahí la inflación va a arrancar con un 1 adelante. Y la otra noticia fue el anuncio del Banco Mundial de que la Argentina negocia una garantía para poder tomar deuda en dólares en forma más barata que si saliera al mercado voluntario de crédito, y eso dio pie a una reducción adicional del riesgo país, que en el cierre del viernes estuvo en 518 puntos, un descenso del 2% en un solo día. Desde la tregua sellada en la guerra de Medio Oriente, el índice ya bajó 16% y ayudaron las compras continuas de dólares por parte del Banco Central. Ahora la novedad de que Caputo podría asegurar los pagos de vencimiento de dólares este año, especialmente en el mes de julio, posibilitó un descenso adicional. Para el equipo del ministro se trata de una confirmación. La acumulación de reservas del Banco Central y el hecho de asegurar los próximos pagos son totalmente reconocidos por todos nosotros. Algo que el gobierno hasta hace poco rechazaba, tanto la posibilidad de acumular reservas como la de darle certezas al mercado. Bueno, ahora están haciendo exactamente lo contrario. Las críticas que recibíamos cuando decíamos eso, por Dios, y ahora están haciendo lo contrario. La actual estrategia de conseguir financiamiento con garantías e incluso con la probabilidad de tender esos créditos, acuerdos bilaterales en distintos países, podría poner a la Argentina a un paso de asegurarse dólares a una tasa más razonables. En un encuentro con inversores en Washington, el ministro insistió en que es refractario salir del mercado internacional, no quiere convalidar un costo que hoy por hoy significa tomar una deuda en dólares al 10% anual, sino que quiere mucho menos, estamos hablando de un 5%, la mitad. Caputo, más temprano que tarde, le va a exigir resultados al banco para el año que viene. En el 2027 hay vencimientos cercanos a los 23.000 millones y es seguro que el mercado va a querer tener certezas de repago antes de que arranque el año electoral, que es siempre volátil y siempre con tensión cambiaria en Argentina.
¿Habrá novedades, preguntamos nosotros, próximamente sobre la estrategia que está llevando adelante el Banco Central? Yo creo que el gobierno no se corre de su objetivo de ir paso a paso y de dar precisiones a medida que va confirmando los resultados de las negociaciones. No solamente es cuestión de conseguir dólares para afrontar los compromisos, sino de no descuidar el mercado en pesos. Un día después que se difundiera la inflación del 3,4 para marzo, el gobierno secó la plaza de pesos, emitió bonos y secó la plaza de pesos. Sin embargo, el gobierno pretende que los bancos tengan más disponibilidad de pesos para prestar, ahí la apuesta en el crecimiento, pero eso mismo el Banco Central lo hizo el día viernes, flexibilizó el nivel de encajes para que los bancos tengan más disponibilidad. ¿Sí? Relajó la integración diaria mínima permitida a los bancos, que baja del 75 al 65%. Recordemos que alguna vez te lo expliqué, lo que eran los encajes, es la plata que los bancos tienen que dejar cuando vos depositas 100, los bancos tienen que guardarse sí o sí 65 pesos y el resto es lo que pueden prestar. ¿Sí? Entonces, eso es el encaje. Eso que estaba en el 75 lo bajó a 65. La realidad es bien lenta la normalización en ese frente, pero estoy convencido de que es por ahí. La decisión pasa por aspirar pesos que puedan quedar sueltos en la economía, seguir presionando sobre los precios, al menos así lo piensa el presidente, y vamos a hechos concretos. Hubo una licitación el miércoles que vencían títulos por 7,8 billones y emitió, además de los 7,8, un excedente de 2 millones. En síntesis, un rollover de 127%, para que nos hagamos una idea. El gobierno pudo festejar esa reducción del costo en el corto plazo, aunque eso sí, debió pagar un premio para los inversores que se colocaron a la letra de más largo plazo. El presidente aseguró que la inflación tenderá a bajar porque la demanda de dinero ha empezado a crecer, cosa que nosotros no lo vemos en la calle. La última licitación en pesos está ilustrando la mecánica monetaria actual, donde el Banco Central emite para comprar dólares, pero frente al estancamiento, la demanda de dinero no absorbe esa emisión y el Tesoro actúa entonces como una aspiradora de esa liquidez que cautiva el cepo corporativo. Así que, señores, la inflación se va a mantener alta, no le echen la culpa al riesgo Cuca, que existe, sí existe, tiene que ver en la economía, sí, pero no todo pasa por ahí. Miren más la maquinita y prepárense para números de inflación que por unos meses van a arrancar con 2 y tendremos que estar muy contentos si arranca con un 1 allá por agosto, septiembre, octubre. Lo dijo nuestro ministro de Economía, el señor Gabriel Esmari, a las 8:10.